Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra última tanda de tarde, nuestro último día de congreso. Tenemos una mesa bastante interesante para partir en torno a lenguajes de la visualidad, diferentes perspectivas, diferentes estéticas, ¿cierto? Y vamos a comenzar con Alejandro Torres Concha, quien nos va a presentar un trabajo en torno a una lectura plástica, ¿cierto?, de manga experimental, la imagen como retórica de lo fluido en abstracción, de Shintaro Kago, ¿cierto? Bueno, Alejandro es estudiante de quinto año de pedagogía en castellano de la Universidad de Santiago, así que también estamos muy contentos de que estudiantes de grado empiecen a insertarse dentro del mundo académico. Actualmente cursa un curso de lectivo de cómics y violencia con el profesor Jorge Sánchez. Se ha formado en instituciones prestigiosas, ¿cierto?, en torno a la escena artística nacional, como la Facultad de Artes, del Teatro Municipal, y también ha recibido una formación académica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Actualmente está trabajando su práctica profesional, ¿cierto?, y también integra ensambles de música latinoamericana y oriental, o sea, la mezcla bien particular. Así que, bueno, te dejamos con tu trabajo, Alejandro. Aló. Sí, bueno, buenas tardes a la audiencia, a la mesa igual. Bueno, gracias por la presentación. Es bueno contextualizar en primer lugar mi participación en el Congreso, estoy muy contento. Bueno, como mencionó Hugo, la presentación es motivación del profesor Jorge Sánchez, que es nuestro mentor del lectivo de cómic. Él nos ha impulsado a estudiar el cómic y poder hacerlo entrar al aula, que es nuestra práctica diaria, la práctica profesional, de manera que los estudiantes cada día se sientan más atraídos a estos espacios, a las ferias de fanzines, a que ellos mismos elaboren sus propias historietas. En este caso he elegido este texto, fue uno de los textos que más me ha impactado dentro de las unidades que realizamos en el lectivo. Comenzaré con la lectura y luego voy a hacer algunos alcances, espero que me acompañe bien la presentación. Mi ponencia se llama Lectura plástica del manga experimental, la imagen como retórica de lo fluido en abstracción, de Shintaro Kago. Ahí está la primera, dice: el manga alternativo se inaugura con la revista Garo en los años 80 y tiene como principal referente a Shueihiro Maruo, quien hizo de un estilo decorativo y anacrónico con el que produjo imágenes de una violencia y perversidad perturbadoras. Lo último es una cita de Danner y Masur y Alexander Danner. Introdujo en el shoujo manga la imagen repulsiva, aunque exquisita, abro comillas, y deslumbrante desde el punto de vista formal. También es cita de ambos autores. Tales características aparecen desarrolladas por Shintaro Kago en Reproducción por mitosis y otras historias del año 2004, era anterior al 2010, que recién me preguntaba el profesor, aunque dotadas de un estilo que conjuga estéticas narrativas experimentales y sátira grotesca. La lectura de abstracción, parte de Reproducción por mitosis y otras historias, propone un camino narrativo que considera inicialmente el sentido convencional de lectura de la historieta japonesa, vale decir, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. El mismo se refuerza a través de pequeños recuadros al extremo superior derecho de cada viñeta, con números que guían la secuencia de acciones de una joven pareja, que es la primera viñeta que podemos apreciar. Dicho orden persiste hasta el final de la historieta, no obstante su valor de orientación para la lectura pierde interés y es vaciado de su sentido de enumeración con varios recuadros en blanco en lo posterior. La hipótesis que sustenta este análisis formal pretende dar relieve a los elementos de configuración narrativa que transgreden la secuencia lineal hacia una propuesta experimental, que desborda la estructura arquitectónica del cómic. Esta se sintetiza así: el universo gráfico es tensionado por dos espacios que disputan el marco de representación en la plancha.
el tipo estructural arquitectónico, donde cada viñeta es una habitación de un edificio narrativo, y el otro tipo, el tipo retórico fluido, que trastorna la disposición secuencial a través de la representación figurada de un acto sexual. Sobre el tipo fluido y el carácter sexual de la historieta, cabe destacar la relación de estos atributos con el estilo eroguro, voz japonesa que mezcla lo erótico con lo grotesco, y que en este caso es utilizado como un mecanismo formal retórico. El eroguro es, abre comillas, donde el erotismo se fusiona con la decadencia física, la mutilación, la violencia y distintas parafilias que incluyen la zoofilia, la necrofilia o la coprofagia. Esta cita es de Vilches, del año 2013. Ahora bien, el ejemplo de análisis no se restringe al contenido sexual, a pesar de la evidente influencia de la pornografía, sino que utiliza los códigos eróticos junto a imágenes repulsivas para construir un relato que retrata la sexualidad con sarcasmo y desmesura. El primer subtítulo de este artículo sí, es del tipo estructural arquitectónico, que era uno de los que mencionaba yo, que tensionaba el espacio de representación de cada. Voy a colocar la tercera que se grafica mejor. Dice, esta configuración es entendida como un sistema coherente de significados visuales y textuales, donde predomina una organización espacial subordinada al ángulo gráfico y estructural del cómic. Parte de esta frase se la debo a Enrique Borges, quien habla de esta idea de la arquitectura del cómic. En palabras llanas, este concepto expresa una forma de leer el cómic, donde todos los elementos particulares serán complementos de su visión estructural. Si bien el estudio de la historieta ha preferido entender su desarrollo desde la perspectiva de una secuencia narrativa, por ejemplo en Eisner o en Scott McCloud, Enrique Borges explicita un principio de interdependencia de las imágenes que Thierry Gronstein ha denominado solidarité iconique. También le debo esa cita a Borges. La diferencia entre ambos conceptos radica en la temporalidad del relato, ya que si es considerado estrictamente narrativo, la correferencia de las imágenes será secuencial o diacrónica. Por el contrario, si su construcción implica una interrelación icónica, en impraesentia, un latinismo, el relato construirá un orden propio, subordinado a la disposición de sus imágenes y a los posibles caminos de lectura. Bien, desde la narrativa secuencial, los tipos más recurrentes en abstracción son ejemplificados en 3 momentos del cómic, que son estas 3 diapositivas, para determinar su validez como criterio de análisis, y luego se describen algunos fragmentos. Ahora los vamos a revisar. Antes de ello, debemos precisar que, según Scott McCloud, el cerrado más recurrente en el manga es de aspecto a aspecto, ya que el dibujo japonés sería de naturaleza contemplativa y perseguiría un efecto ambiental de la acción. Debe considerarse igualmente el tipo de acción-acción expresado en la primera plancha, que es la que proyecté al comienzo, ¿sí? Aunque McCloud lo atribuye principalmente al cómic occidental, se entiende la tónica secuencial, mediante la representación de una escena amorosa, que es la que podemos ver, estereotipada y parodia del amor tabuizado del shoujo manga. Esa cita también es de Daniel Mansur. Un joven rescata, podemos resumirlo así, un joven rescata el anillo de una muchacha en el agua y ésta le agradece. Esta primera plancha presenta la forma tradicional de la historieta con el sentido enumerado y secuencial. No obstante, se aprecia la interrelación icónica en la orientación ocular de los personajes, de los ojos, ya que fuerzan la mirada al punto inferior de la plancha. Lo que a primera vista podría ser un recurso pasajero o ingenuo, se reelabora en las páginas siguientes como una metáfora que alude al peso de los cuerpos, a los instintos sexuales y al tipo fluido, desarrollado en lo sucesivo. Puede entenderse de igual manera esta primera estructura secuencial como una unidad narrativa representada por un edificio. Esta en la tercera, en esta sí se ve mejor, y en la segunda también. Ahora la voy a describir. Cuyas ventanas retratan parcialmente la escena privada de una pareja. Esta consideración metafórica de la plancha ha sido identificada por Grenstein como la unidad de construcción del cómic. Él la denomina la viñeta ventana, que refleja la experiencia voyerista del sujeto urbano que observa la vida ajena a través de una ventana indiscreta y distante, parte de otro inmueble vertical. Sean ejemplos de esta perspectiva la manipulación de este edificio narrativo con efectos de gravedad, vértigo,
al ubicar un taxi en el piso inferior y fuera del marco narrativo. En otra plancha, ambos jóvenes caen hacia el piso cero y fuera de la estructura, y es posible apreciar sus miembros mutilados trepando de una ventana inferior hacia el edificio de la Posada Líbido. Pues bien, esta configuración panorámica de la plancha es posible gracias a la presentación de una imagen total del edificio que contiene historias. Entre paréntesis puse una pregunta, inspirado tal vez por el arte mural contemporáneo, donde cada acción y detalle transcurre allá enfrente, fragmentado por la perspectiva de las ventanas. Esta relación sincrónica y parcial coincide con la noción de multicadra, que es el multicuadro, ¿cierto? Fuera de la viñeta, donde varias imágenes son diagramadas para apreciar su totalidad de un vistazo. Este concepto se lo debo a Benoit Peters, del año 93. Este último aporte teórico anuncia el estilo plástico de esta historieta, aunque en este caso se añade la tridimensionalidad de las viñetas, que se puede apreciar en esta. Yo fui un poco mezquino con la cantidad de diapositivas, pero de igual manera traje un ejemplar si la mesa igual lo quiere revisar o si alguien quiere revisándolo conmigo. Dice así. Este último aporte anuncia el estilo plástico de la historieta, aunque en este caso se añade la tridimensionalidad de las viñetas. Según Vilches, Kago usa distintos trucos narrativos e interviene en la apariencia de las imágenes para confundir el sentido de lectura de la historia. Este tipo de jugadas permite, abre comillas, que tras la plantilla de viñetas haya una única imagen, de manera que modificar dicha rejilla afecte a lo que el lector ve, o que las dos dimensiones de la página sean tres, lo que afectaría, por ejemplo, a los bocadillos de diálogo. Por último está el tipo retórico fluido. Como se ha anticipado, es la forma de la expresión gráfica del autor, lo que motiva una lectura plástica, es decir, la transgresión de la norma secuencial de la lectura de la historieta, por un amor particular que convierte a los fluidos corporales en un espacio fuera de las viñetas, que propone textura y ritmo de la lectura. Con ironía, el desborde de los fluidos y los genitales mutilados se arrastran hacia el edificio de la historieta. Una vez que arriban a sus viñetas, se distorsiona la narrativa hacia otras historias paralelas. En este instante se retrata una sexualidad que mezcla perversión, coprofagia, gore e ironía metatextual. Sobre la perversión y las escenas sexuales explícitas, el mangaka alude a la pornografía desde un ángulo creativo y permite hacer el adjetivo surrealista o monstruoso. El componente gore se aprecia en la secuencia homicida, que aparece como un final alternativo a la predominancia sexual con la imagen de un hachazo y los ya referidos genitales y extremidades mutiladas. La aproximación a este género se relaciona además con la orientación visual de los fluidos, en este caso en la textura del sangramiento. Por último, debe reiterarse que el uso de los géneros de perversidad aparecen aquí como pretexto para ridiculizar el contenido del relato y la narrativa del género erótico. En este sentido, la lectura de Kago es en su forma retórica, excesiva y recursiva, ya que propone distintos niveles de sentido de la secuencia, repeticiones anafóricas de la historia, hipérbole de extremidades, metolinia de genitales, en fin, un montaje quirúrgico de metáforas de la experiencia sexual a través de planchas de fluidos. A lo anterior debe señalarse la experiencia metanarrativa que logra sobre la construcción de la imagen y la historia en el manga. Vilches precisa esta labor en las historietas de tesis, donde Kago autoficcionaliza su imagen y desarrolla ampliamente esta estrategia de transformación de lo extradiegético en un recurso narrativo. Abre comillas. Así puede dotar de existencia física a los marcos de las viñetas o a los bocadillos, de forma que se convierten en elementos presentes en la realidad donde suceden las historias y pueden influir en ellas. Este último recurso potencia el tono irónico de abstracción, ya que se distancia del espectáculo morboso hacia una reflexión auténtica sobre las formas de contar y decir con dibujos. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar con una presentación realizada por Julio Gutiérrez en torno a Brecha, Alberto, y sus versiones de Edgar Allan Poe, una reescritura desde el contexto. Julio Gutiérrez es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, es docente e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus temas parten en el cómic y sus mecánicas narrativas, en particular en el caso de la adaptación, por eso aquí trabajo con vos.
Asimismo, investiga sobre ecología de medios y transmedialidad. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre el tema, abarcando relaciones entre literatura, cómic, cine y poesía. Finalmente, es editor del libro Refracciones, 9 miradas sobre discurso y medios, de editorial Cuarto Propio 2017. Bueno, vamos a ver la presentación. Sí. Bueno, mientras cargan ahí la presentación, bueno, agradezco nuevamente estar acá en el dibujo que hablan. Ya le había comentado a Hugo que es un espacio muy grato para compartir e intercambiar impresiones, conocimientos sobre el cómic. No hay muchos espacios para eso, así que siempre es bueno estar en lugares como este, ¿no? Bueno, parto entonces. ¿Más cerca? Bien, bueno. Vamos acá, vamos allá. Sí, es que ya se me cayó el micrófono, entonces no quiero que me pase mientras estoy hablando. Bien. Entender la adaptación desde la reescritura es aceptar el hecho de que inevitablemente superan los límites de la transposición, de modo que implica, cito aquí a David Bowie, una apropiación del texto precedente para reformularlo y reutilizarlo desde una nueva mirada. Es decir, el adaptador involucra en su práctica mucho más que meramente transponer lenguajes y medios. En muchos casos, tal como afirma Pérez Bowie, el adaptador introduce aspectos contextuales de la obra adaptada, de su autor y otros matices. Pero también resulta interesante observar que hay casos en los que el adaptador se hace cargo de su propio contexto de producción y penetra en el relato, en el sentido kennediano, a través de su propia mirada de los aspectos que éste explora. En este sentido, hay adaptaciones en las que la reescritura toma vuelo y se aleja de la fuente para iluminar otros aspectos de interés del adaptador, siempre a la luz del relato, en los términos kennedianos de Chapman, el sustrato de la fuente que no se modifica en el proceso de la transposición o de la adaptación. Entonces la adaptación, más que replicar, propone hacer resonar el relato en otra frecuencia de enunciación en virtud de una serie de factores que conforman un ecosistema en que las partes interactúan entre sí y se influyen mutuamente, en una serie de relaciones entre narrativas e imaginarios que va más allá de la intermedialidad y la contigüidad, y que más bien tiene que ver con el ecosistema medial de la transposición, ¿no? en las ideas de Carlos Escolari. El caso del cómic en particular ofrece fuertes respaldos a esta propuesta teórica. Las adaptaciones gráficas de obras literarias realizadas por Alberto Breccia se concentran en su mayor parte en la década del 80, una época de gran tensión política por las dictaduras latinoamericanas. En su libro Historietas para sobrevivientes del año 99, Carlos Escolari refiere el concepto de mestizaje medial para hablar de las transformaciones en el medio durante esta época. La disolución de las barreras entre cultura de masa y arte conllevó para el medio gráfico la adopción del aura de las obras artísticas preindustriales, que revistieron el cómic de un valor nuevo como medio que se vio reflejado en la sofisticación en las estrategias discursivas empleadas para construir nuevas versiones de otras obras literarias, que al mismo tiempo dio origen a un lector más exigente en lo que a narración y gráfica se refiere. En el caso particular de Argentina, según lo que plantea el propio Escolari, está la revista Fierro, ¿no? que dio origen a estos lectores sobrevivientes, ¿no? Como aparecía ahí en el título. Dicho concepto es interesante, porque se cruza con el contexto de producción de la revista argentina y uno de sus propósitos editoriales, ser un medio de resistencia en el contexto político de la época, que era atacado y censurado. Las tensiones en los campos intelectuales fueron dando forma al cómic de la década del 80 e influyeron sobre el modo en que se haría posteriormente. Las fluctuaciones de los campos, como escribe Bourdieu, sin duda influyen en la construcción del receptor de la adaptación, por cuanto afecta al adaptador también. Y entonces, este lector sobreviviente se construye a través de una reescritura del descontento que emerge de las tensiones y relaciones de la ecología medial relativa a las adaptaciones gráficas literarias. De acuerdo con Escolari, la ecología de los medios es una teorización expansiva que abarca diversos aspectos de los procesos de comunicación, entre ellos economía, política y otros. La aparición de un nuevo medio en el ecosistema afecta a los demás y a sus receptores, alterando las condiciones en que los medios dialogan entre sí y los modos de representación y recepción. Escolari distingue dos modos de abordar la metáfora ecológica. Por un lado, se pueden entender los medios como ambientes, de modo que las tecnologías, y aquí cito a Escolari, generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan. Por otro lado, también puede entenderse como especies que se adaptan y que compiten en un nicho determinado en virtud de las ventajas y limitaciones de lo que yo llamo los media affordances. El concepto de affordance fue acuñado por el filósofo James Gibson en los 80 para describir las relaciones que se establecen entre los animales y su entorno. Se definen como aquello que el ambiente ofrece al animal, sea esto beneficioso o perjudicial, implicando una complementariedad entre el animal y el entorno.
Y entonces los affordances, en esta reciprocidad, se definen tanto por la naturaleza del contexto como de la especie que habita. Al trasladar la terminología de este filósofo hacia las teorías de medios, y particularmente para el caso de la adaptación, vamos a entender el medio como ambiente y el relato, en términos keynesianos de nuevo, como el animal que habita en ese ambiente. De este modo, en la adaptación lo relevante es cómo el relato y el medio interactúan de acuerdo a sus respectivos límites. Y la affordance siempre se va a orientar en función de las necesidades del relato, ¿no? El medio lo va a dar más de sí de lo que la narración le exige. Bueno, tal como Gibson lo expone hacia lo biológico, los media affordances van a entrañar una alteración del discurso narrativo de la adaptación, pero se va a construir desde las necesidades del relato y recíprocamente este último se expandirá en la medida que lo permitan los límites de las affordances. Esta reciprocidad se puede proyectar sobre la idea de la naturaleza dual de la adaptación, que toda transposición es al mismo tiempo una obra autónoma, pero que al mismo tiempo tributa de su fuente. Y a través de ello podemos plantear que una de las causas de esta dualidad reside precisamente en estas limitaciones, los medios affordances. La adaptación entonces podría entenderse bajo esta óptica como una transcodificación en virtud de los límites del medio, pero también una reescritura en virtud de las affordances. Aquí ya muestro una primera imagen. En este contexto, para el caso de las transposiciones de Brecht, esta es precisamente una de la adaptación del cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. En este contexto, como decía, se encuentran las adaptaciones de los relatos de Poe, que revelan, por medio de los media affordances, una serie de imaginarios que influyeron en la construcción de los lectores sobrevivientes, marcados por el mestizaje medial, que permeó semióticamente ciertos aspectos del contexto de producción del adaptador en la modulación y reescritura de las obras de Poe al cómic, a través de lo que hemos llamado la reescritura del descontento. Bueno, el caso de este cómic es muy decidor. Desde la composición de la página hasta las decisiones de color, pasando por la introducción de didascalias que escapan del contenido de la fuente, Brecht elabora una reescritura del cuento de Poe dando un fuerte relieve al contexto. A este respecto, había una clara intención del uruguayo por retratar la represión y combatir la censura de la época, y así lo dice Ariel García en un artículo. Quería dibujar algo más fuerte, lo dice el propio Brecht, más comprometido sin poder hacerlo. Si lo hacía, firmaría mi sentencia de muerte, no sería más que carne de cañón. Por eso adapté los cuentos de Grimm, relatos como William Wilson, que es otro cuento de Poe, y las 114 páginas de Buscavida, un famoso cómic de Brecht también. Por supuesto, hubo que elegir los recursos sofisticados del medio, llevando al límite los media affordances sin dejar de desconocer su intención de reescritura del descontento. Ya en las primeras páginas, como lo vemos acá, sitúa a los personajes en un escenario homólogo al de la fuente, pero agregando una velada crítica social a través de una de las didascalias. Está ahí arriba, dice, en la última línea no se alcanza a leer, pero dice, afuera el pueblo. Eso no sale en el cuento de Poe, y acá vemos, supuestamente, todos los pobladores de un estrato social más bajo que están fuera del castillo diezmados por la peste, aludiendo al aislamiento del príncipe y su corte para recordarse la peste. Bueno, Dino Battaglia también hizo esta misma adaptación, la pueden ver aquí. Dino Battaglia tiene otro estilo totalmente distinto, y traslada la escena a un parque, que se puede ver ahí mismo, en que el desenfreno y lujo se deja entrever en el vestuario de los personajes. Su trabajo en la composición de página, eligiendo un formato abierto, sin demarcar las viñetas, da cuenta de una elección por lo siniestro y lo misterioso de la figura enmascarada, que la vemos retratada también aquí arriba. Sería la máscara de la muerte. Que parece fusionarse entre las sombras de achurado y la tinta china de las planchas. Por otra parte, Brecht lo que hace es explorar los colores y las affordances de la retícula para generar una narración sincopada, o sea, técnica, que apunta a cierta simetría y estabilidad. Por eso ahí se ve como ventanitas, ¿no? Que son los salones del cuento de Poe. Esto se interrumpe con la aparición de la figura enmascarada. Voy muy rápido con las planchas, perdón, pero es que quería mostrar casi todo el cómic. Bueno, con la erupción, ¿no?, de la figura enmascarada ahí abajo, que se intercala, la plancha entonces se intercala una secuencia con los cuerpos fusionados y confundidos en una figuración casi cubista para retratar el desenfreno sexual de los invitados, ahí arriba, ¿no? Y después, en la viñeta de media página, genera un contraste con colores fríos y la figura enmascarada. Más adelante, Brecht decide detenerse en la transición de la figura por los distintos salones, igual que en el cuento de Poe, estableciendo ese mismo juego de simetría, de composición y color que ya había mencionado. En el caso de Battaglia, la tensión entre los personajes de Próspero y de la máscara de la muerte se resuelve en secuencias de transiciones mucho más veloces, es mucho más breve la secuencia. Ahí, que son esas dos. Mientras que en Brecht hay una dilatación del tiempo, con Próspero recorriendo todos los salones para dar alcance a la máscara.
El desenlace es interesante. Battaglia, en la plancha final de su adaptación, apuesta por la significación por sobre la narración, con una sola viñeta que abarca toda la página, rematada con las palabras que cierran el cuento de Poe, que están escritas allá arriba en blanco, casi no se ve. Breccia lo hace también, pero apelando a la confusión de cuerpos, igual que en la secuencia que les había mostrado anteriormente, pero en una relación simétrica a la configuración de la plancha en la que aparecía por primera vez la máscara. En la plancha final aparecen los cadáveres de los nobles subidos en una paleta de colores que se sostuvo durante toda la narración, no con estos colores verdosos, medio oscuros, hasta la última viñeta. Allí nuevamente emerge esa reescritura del descontento con el fino detalle de la didascalia. Acá también dice, y afuera, el pueblo. Y ahí ustedes pueden ver que aparecen los cadáveres sonriendo, porque se murieron también los ricos. La elección de Breccia para plasmar su crítica de la reescritura de Poe y otros autores deviene en una doble estrategia. Por un lado, hay un blindaje retórico en el uso de la ficción que le permite resistir la represión y la censura, y por el otro, la fuente le sirve de plataforma para denunciar desde la reescritura sus propias intenciones estéticas de Poe. Y entonces, estos fantasmas propios, ¿no?, de los que él habla, pertenecen al contexto del artista de alguna manera. Y son esos elementos los que modulan y dan forma a la anunciación de esta transposición. Ello, sumado a la experimentación con las propiedades expresivas de los affordances del cómic, dan cuenta del modo en que las tensiones suscitadas por la ecología medial dan como resultado esa reescritura del descontento. Y aquí cito nuevamente a García. En el prólogo a la edición de las adaptaciones de cuentos de Poe, Aire García cita al propio dibujante uruguayo, quien aludiendo a sus versiones elaboradas en dicha época, estaba contando cosas que acababan de pasar en Argentina. Otro ejemplo interesante, que voy a pasar más brevemente, es William Wilson, que ya había mencionado, otro cuento de Poe. La descripción del entorno del personaje, donde se inician las acciones que Breccia convierte al cómic, difiere mucho de lo que aparece ilustrado en la versión gráfica. En su obra, el adaptador sitúa al personaje en un ámbito local y próximo al ilustrador. El protagonista, igual que en el cuento de Poe, está en un carnaval, pero esta vez es en Argentina, a finales de los 70, precisamente en Matadero, como ustedes pueden ver ahí, en el contexto de todas las prohibiciones que se habían hecho en la época. Acá cito de nuevo a García, dice, en la Argentina del 79, en que fue realizada la historieta, los festejos del carnaval estaban prohibidos por la dictadura militar que tomó el gobierno en el año 76. Entonces, vemos también que aquí la influencia del contexto transforma nuevamente el relato de Poe, lo va modulando en función de los affordances. Creo que acá tengo... Sí. Entonces aquí, empleando esta composición caótica y colorida, Breccia recrea el ambiente del carnaval, al que agrega detalles que lo sitúan en el espacio y tiempo determinados, que aporta la construcción del lector sobreviviente del que habíamos hablado. Por otra parte, la exploración visual que hace el adaptador de lo carnavalesco encuentra una simetría en la búsqueda de Poe también, manifestada en el juego de las máscaras y la amenaza del doble, sobre todo en lo que concierne al desenlace de la historia, que William Wilson en un cuento que básicamente es sobre el doble. Un personaje que se encuentra con su doble en el carnaval lo mata y se muere porque mató a su propia copia, ¿no? Breccia traslada entonces el cierre del cuento de Poe al medio gráfico y lo reacomoda al medio y a las necesidades discursivas que le demanda su interés por residuarlo en el contexto del tiempo y el espacio de la Argentina. Ya mencionamos la censura de los carnavales y ahora aparece una adecuación lingüística también a la característica modalidad del español argentino. Además de eso, ¿no? Aparece este tópico del doppelganger, como ya les había mencionado, a través de esta primera viñeta de la página final que ustedes pueden ver ahí, esta especie de simetría que se produce ahí con los dos personajes que están agonizando. Y acá al final, una referencia también local a un tango de Gardel titulado Siga el Corso. ¿Ya? El adaptador entonces agrega la letra de la canción para situar el tópico del doble y de la máscara en su propio contexto, aludiendo a la violencia y a la ocultación de rostros, de culpas y de muertos que se vivieron en esta época convulsa. Ya voy cerrando porque se me acaba el tiempo y no quiero que me salga el estrangulado del monitor. Para concluir entonces, podemos ver en estos ejemplos una muestra de adaptaciones que se revelan como reescrituras del descontento, que reconstruyen sus fuentes adaptándose tanto al contexto de producción de la versión, como las limitaciones expresivas del medio secuencial de sus media formas. Inserta en este ecosistema de las historietas para sobrevivientes, Breccia se esfuerza por denunciar y señalar sin decir, en mostrar una cosa mientras cuenta otra, y ahora me apropio de las palabras de Ariel García, aludiendo precisamente a esta última plancha de otra adaptación de Breccia del cuento de Poe, el gato negro, y dice García:
no debería sonar como algo descabellado el remitir a la oscura y perturbadora imagen del cuerpo muerto, oculto por su asesino entre las paredes de su casa, al destino último de los desaparecidos, en un momento en el que todavía se esperaba que algunos de los detenidos clandestinos, secuestrados y torturados por la dictadura militar, pudiera estar con vida. Muchas gracias. Estuvo perfecto en el tiempo. Genial. Me sonaron 30 segundos, de hecho. Si no hubiera aparecido el cartelito del ahorcado, por eso lo estaba Sí, buscando. estaba asustado con el... El ahorcado aparece. Bueno, ahora vamos a continuar con la última presentación de esta mesa y luego vamos a tener un pequeño espacio, de unos 5 minutitos, ¿cierto?, para preguntas. La siguiente ponencia es parte de Fernando Morales Gamboa, que nos va a hablar acerca de metáfora, metonimia e imagen dialéctica en el cronotopo de la novela o de las novelas gráficas. Va a trabajar con 3 novelas gráficas, una es Aquí, de Richard Maguire, 3 segundos, ¿cierto?, de Marc-Antoine Mathieu, y Jimmy Corrigan, el chico más inteligente del mundo, de Chris Ware. Fernando Morales es licenciado en Literatura Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en literatura y doctor en literatura de la misma casa de estudios. Es profesor también de literatura en la UMCE, o ha sido, en la USACH, y también ha trabajado fuertemente en la investigación en torno a ciencia ficción chilena, argentina, teoría literaria y literatura hispanoamericana, entre otros. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no voy a leer, porque habitualmente cuando leo no alcanzo a exponer todo lo que quiero, así que solamente voy a ir comentando la investigación que estoy haciendo acerca de estas 3 novelas. Primero, ¿cuáles son los ámbitos que abordaré? Son principalmente el espacio y el tiempo, ¿sí? Esto apunta al objetivo de poder elaborar ciertas ideas acerca del cronotopo del género de la novela gráfica, ¿sí? Cronotopo, el concepto bagestiniano, no sé si ustedes lo conocerán, que habla de esta representación del espacio y del tiempo en la narración, los discursos, ¿cierto?, cómo se manifiesta históricamente y cómo es un concepto que permite definir ciertos géneros. Entonces, la razón de mi elección se sostiene en que estas 3 novelas a mí me parece que son sumamente innovadoras en el ámbito formal con respecto al espacio y el tiempo, ¿sí? También son una elección en cuanto al espacio y el tiempo sumamente radicales. Pasaré a explicar por qué. Bueno, primero, esta imagen que vemos es de aquí, de Richard Maguire. Richard Maguire, aquí, y 3 segundos de Mathieu, se diferencian radicalmente. ¿En qué sentido? La novela de Richard Maguire, Here, representa solamente un espacio, ¿cierto? Representa un espacio que es representado a través de diversas épocas, hasta incluso geológicas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí en esta imagen que vemos, se puede ver, hay una conjunción, ¿cierto?, de qué sucedía en ese espacio antes de la llegada de los europeos, ¿cierto?, o incluso de la construcción de la casa. Ese es el procedimiento principal de Maguire, ¿sí? Es decir, en ningún momento se representa otro espacio que aquella esquina, ¿cierto?, del living de una casa, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la complejidad del relato? Consiste en justamente elaborar una suerte de collage, ¿cierto? Yuxtaponer, más bien hacer conjunciones de imágenes de diversas épocas. Por otro lado, no sé si se podrá mostrar el video de 3 segundos de... Como contraposición, 3 segundos de Mathieu es solamente un instante, ¿cierto? Son 3 segundos, ¿sí?, en que se describe la información que logra dar un rayo de luz, ¿sí? No sé si lo podrán...
en este momento se está mostrando, ¿cierto? Y cómo se va desarrollando su trayecto por medio de reflejos, ¿cierto? Por medio de reflejos es un acercamiento, pareciera ser infinito, un zoom que siempre consigue rebotar en algún aparato o en algún objeto. Entonces la totalidad de la narración son solamente 3 segundos. Es decir, en Maguire toma una novela en la cual se suspende, se fija el espacio, y en Mathieu 3 segundos en donde se suspende y se fija el tiempo. ¿Cuál es la intención de esto? Es poder ver las posibilidades formales, qué significaciones se puede sacar de esta contraposición. Que una novela gráfica suspenda el espacio y que otra suspenda el tiempo, ¿sí? Entonces podemos ver cómo en 3 segundos acá potencia, ¿cierto?, la representación del tiempo. Hay un momento, quiero llegar al momento en que llega hasta el rebote de un satélite, ¿cierto?, casi llegando a la Luna. Este es casi un método astronómico, ¿cierto?, cómo se puede llegar a conocer los objetos por cómo reflectan la luz. ¿Sí? Entonces, principalmente sería eso, ¿sí? ¿Qué significaciones podría haber? Primeramente, quiero comentar algunas características de 3 segundos, la novela gráfica que ustedes están observando ahí en el formato de animación. Hay un argumento que es lineal, ¿cierto? Se construye una historia que involucra la investigación de un crimen, ¿cierto? No es solamente el rebote, sino que el formato de la novela apunta a interpelar al receptor a que resuelva un crimen, ¿sí? Y para eso, acá la verdad es que no les voy a dar mucha información por medio de esta, con la velocidad en que está siendo representada, pero uno tiene que unir pistas, ¿cierto? Y la mayoría de esas pistas provienen de medios, ya sean diarios, afiches publicitarios, ¿sí?, imágenes de televisión. Son las únicas instancias en las cuales se puede leer el texto. Y como consiste en reflejos, uno incluso tiene que poner la novela, que es la que tengo acá, ¿cierto?, tiene que ponerla frente a un espejo para poder leer derecho, ¿cierto? Es sumamente prolijo el dibujante en cuanto a que si el texto se lee linealmente o se tiene que leer invertido, ¿cierto? Hay un detalle muy interesante en que aparece este palíndromo latino que se le atribuye a Virgilio: in hirum imus, in nocte, claro, in hirum nocte, sí, exactamente, disculpen, lo olvidé, se me va de la memoria. Es un palíndromo, ¿cierto?, que aparece en el relato y que da cuenta justamente del procedimiento que se hace en la novela, ¿sí? Es una historia en que se tiene que resolver un caso que involucra infidelidades, corrupción en el fútbol, compras de partidos, ¿cierto? Se ve una imagen ahí de una mano, ¿cierto?, que está yo creo que esto alude mucho a la mano de Henry, ¿cierto?, cuando clasificó Francia al Mundial de 1914, creo que fue una mano muy evidente. Todo un caso de corrupción en que se entra en habitaciones, ¿cierto?, en que están los poderosos y se logra desilvanar el caso, ¿sí? Está tratado como una investigación, ¿sí? Hay una actividad que llega a una verdad, ¿cierto? Eso es principal, es sumamente importante tenerlo en cuenta. Se podrá ver el de Here, ¿sí? ¿Sí? El de Here es justamente el de el relato gráfico en el cual se suspende el espacio, ¿sí? ¿Se fijan? Hay una invitación hacia... Comienza con una ventana, entra a la interioridad del lugar. Entonces,
me parece bastante productivo, ¿cierto?, para sacar ciertas lecturas, abordar estas dos tendencias en la representación del espacio y del tiempo, tomando ciertas categorías del estructuralismo o incluso del psicoanálisis, ¿sí? Inmediatamente es posible hacer una analogía entre la significación de el sintagma, ¿cierto?, el sintagma, o como dice Roland Barthes, la imaginación sintagmática del signo, que correspondería a las elaboraciones, los procedimientos que hace 3 segundos, y por otro lado, habría una preponderancia, una preeminencia de la significación paradigmática en here, ¿sí?, el eje del paradigma, en el eje de las elecciones, ¿cierto?, para darle significación al lenguaje. Entonces, por un lado, en 3 segundos está esta imaginación sintagmática, esta metonimia, ese es el tropo, ¿sí? Acá quiero aludir al tropo, ¿cierto?, al concepto de Lacan, ¿sí?, que piensa que es una transformación del concepto de Freud del desplazamiento, ¿sí? Cómo se puede representar el pensamiento del inconsciente, ¿sí? Voy a citar acá a Lacan para entender mejor este concepto, ¿sí? Dice, lo que descubre esta cadena significante es la posibilidad que tengo justamente en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos, es decir, que esa lengua existe, de utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice. Función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento del sujeto, a saber, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. La función que se describe así en el lenguaje tiene un nombre. Es entre las figuras del estilo o tropos donde se encuentra efectivamente ese nombre. Ese nombre es la metonimia, ¿sí? Recuerda, la metonimia es un desplazamiento en el eje horizontal de la cadena significante, ¿cierto? Mientras la metáfora es un desplazamiento en el eje vertical, ¿cierto? Es la sustitución. Otro pasaje importante, a mi parecer, ¿cierto? Dice, la condensación en la estructura de sobreimposición de los significantes, donde toma su campo la metáfora, cuyo nombre indica la connaturalidad del mecanismo a la poesía. El desplazamiento es ese viraje de significación que la metonimia demuestra y que se presenta como el medio del inconsciente más apropiado para burlar la censura. La contraposición que quiero hacer es que el procedimiento, el pensamiento inconsciente que está plasmado en 3 segundos, que es cuando se suspende el tiempo, es metonímico, ¿cierto? La metonimia tiene una preeminencia en cuanto a la representación del deseo, ¿cierto? El deseo justamente estaría expresado en esta búsqueda de la verdad, en esta desciframiento de un crimen, ¿cierto?, de un nudo complejo. En cambio, en Maguire, here, la significación se da por un eje paradigmático. Por ejemplo, para representar el tiempo, cuando el espacio queda fijo, se alude muchísimo más a géneros, formatos, ¿cierto? Se hace una representación histórica. No sé cómo lo habrán visto en la imagen, por ejemplo, se muestra un cuadro, ¿cierto?, al estilo de la pintura de finales del siglo XIX. Se muestran viñetas al estilo de los años 50. Y así hay todo un discurso, por decirlo así, que es histórico, para darle movilidad al relato. En un espacio fijo se recurre muchísimo más al género. Por otro lado, la metáfora está mucho más asociada a la sintomatología. Es decir, si hacemos una comparación entre este procedimiento metonímico y el procedimiento metafórico, podemos ver que la resolución del problema se consigue en el metonímico, pero en el metafórico hay una suerte de fijación, ¿sí? Para representar esto, es sumamente significativo que en Here de Maguire se muestra el Apocalipsis, por ejemplo,
¿cierto? Es decir, se va a mostrar ese espacio cuando ya los humanos no existan, ¿sí? Se va a mostrar una imagen en la cual hay gente que está sumamente recubierta midiendo la radiación, ¿sí? Hasta incluso se va a mostrar ese mismo espacio inundado. ¿Se fija? Es decir, el mecanismo de la metáfora, en este caso, en este relato visual, nos da cuenta del desastre, ¿sí? Y para terminar, me parece sumamente adecuado poder abordar estas dos instancias, ¿sí? De la metonimia y la metáfora, el del espacio y el tiempo, por medio del concepto de la imagen dialéctica de Walter Benjamin, ¿sí? Si bien cuando Walter Benjamin habla de la imagen dialéctica hay un sentido político revolucionario, a mi parecer el concepto coincide mucho con la forma en que está siendo representado el tiempo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Un segundo, quiero ubicar. Aquí hay una representación, disculpen, hay una representación de la historia que polemiza con el discurso de la historia derivada de la modernidad, dígase Hegel y todos los ilustrados. Hay una visión de la historia construida por medio del fragmento, ¿cierto? Por medio de la ruina. La idea de la imagen dialéctica proviene, ¿cierto? Puede ser analogable a la idea de la iluminación profana, ¿sí? Y ambos textos se podría decir que son iluminaciones profanas, ¿sí? No hay una trascendencia, ¿cierto? No hay una trascendencia en el sentido que haya una metafísica, pero sí una intuición que nos logra dar cuenta de la naturaleza del tiempo, ¿sí? Eso, bueno, con eso concluyo, ¿sí? Perfecto. Sí. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a continuación dejamos 5 minutitos para preguntas, si hay alguna duda, consulta que le quieren hacer a Alejandro, a Julio, a Fernando sobre algunos de los aspectos que ellos han desarrollado. Bueno, son diferentes aproximaciones, por un lado el tema de la abstracción y también el manga más experimental, las adaptaciones, ¿cierto? Como el impacto del contexto, ¿cierto? De producción en una adaptación al cómic, y finalmente también estos ejes de espacio, temporalidad en dos obras bastante interesantes, Here de Maguire y el segundo tema de McGee. ¿Preguntas? Sí, yo no es una pregunta, sino que quería pedir que dejen sus textos por favor a Hugo, los impresos, y que nos manden también por email. Si alguien tiene alguna pregunta de verdad, para lo me dice. ¿Preguntas, consultas, alguna duda sobre lo representado? Atrévanse, chicos, chicas. ¿O está muy complicado para eso? Ustedes también, no sé si quizás quieren preguntarse algún aspecto que de lo que hayan trabajado, que les haya llamado la atención, también podemos abrir un poco ese espacio de diálogo. Mencionar una cosa, bueno, he quedado muy sorprendido con la exponencia. La última del profesor Fernando, a propósito, en eso coincidimos con el tema de los tropos, ¿sí? En el caso de este manga experimental, mucho más evidente a propósito de que Cabo lo utiliza para criticar, obviamente, para hacer una sátira muy mordaz, digamos, de la forma de ver, qué sé yo, de cómo mirar la sociedad japonesa. En eso había otra ponencia que no pudo estar presente hoy, de otro texto que nosotros vimos de Inio Sano, El barrio de la luz, algo así se llamaba así. Y coincide un poco esta mirada decadente que tienen los mangakas sobre su sociedad. Y quedé muy sorprendido con ese criterio de análisis que usted mencionaba a propósito de eso de la sintomatología que se expresaba a través de estos recursos
esta forma de reprimirse. En el caso de Cabo es evidente, Cabo se burla, yo he visto algunos videos, se los sugiero, están en YouTube también, como los videos que mostraba el profesor, donde él también hace mofa de la cultura tradicional japonesa, del espacio actual, él también vende unas pequeñas figuritas como fetiches en el espacio, entonces él de alguna forma también se hace cargo también de lo que mencionaba acá la otra ponencia del contexto de producción, de cómo él se hace artista en el mercado que está, dialoga, hace ahí un ojo ¿cómo se llama? A la gran empresa de la pornografía, una empresa global, digamos, y en la que su espacio, Japón, tiene mucho que decir, mucho que aportar. Así que esa era mi apreciación a partir de lo que mencionaba. Comentar con respecto a tu ponencia, ¿sí? Bueno, me pareció muy interesante, pero además encuentro hay un potencial muy intenso en la adaptación literaria, especialmente en el tema del incentivo lector. ¿Sí? Ahora tú, claro, abordabas las adaptaciones que ha hecho Brecha. Disculpa, pero él tiene también unos dibujos con Che Guevara, ¿cierto? Claro, eso fue a finales de la década del 60. Eso como con Oster tiene una biografía de Che. Ah, sí, por la biografía de Che. La biografía de Che. Claro, me gustaría preguntarte tu opinión acerca del concepto de esta adaptación literaria, ¿cierto? Al relato gráfico. ¿Qué observaciones tienes tú acerca de eso relacionado con el incentivo lector? Si conocerás algunos conceptos, algunos datos, yo creo que es una información sumamente útil. Bueno, tengo bastante que decir, y aquí perdónenme lo autorreferente y fanfarrón. Mi investigación doctoral la hice sobre la adaptación de obra literaria al cómic, y claro, estaba pensando en un principio muy ambiciosamente en tratar de discernir o tratar de determinar qué aspectos de la adaptación literaria podían precisamente permitirnos a nosotros generar un perfil de un lector tipo, y a partir de ese lector tipo encontrar quizá estrategias metodológicas, estrategias pedagógicas para poder incentivar la lectura. Eso en un principio, ¿no? Cuando postulé a otro doctorado de metodología de pedagogía, pero finalmente terminé este otro haciendo otra cosa, nada que. Pero claro, está ahí la pregunta, y claro, es algo en lo que también he reflexionado bastante. Una de las particularidades de la adaptación es precisamente que tenemos disponible una imagen muy nítida de un lector. Ese lector es el adaptador. Toda adaptación, en primer lugar, implica una lectura. El adaptador lee un texto. De hecho, lee el cuento de Poe y entiende algo del cuento de Poe. En el caso de La Máscara de la Muerte Roja, por ejemplo, él hace una lectura desde su propia contingencia. Él dice, este cuento se parece mucho a lo que está pasando en Argentina. Y por lo tanto, en su representación, en su reescritura, lo que hace es plasmar esa lectura que él hizo del cuento. Y es lo mismo con todo tipo de adaptación. Si vemos también películas que sean adaptaciones de novelas, también implican esa lectura, ¿no? Y eso también nos permite hacer otro tipo de inferencia. En el caso de Hitchcock, por ejemplo, que gran parte de sus películas son adaptaciones de novelas pésimas, de novelas muy ordinarias, de novelas malísimas policiales, que nadie leía y que a nadie le importaban, que se convertían en hits, como por ejemplo Psicosis. Psicosis es una novela malísima que a nadie le importa, pero está la película, que es brillante. ¿Qué es lo que hizo Hitchcock? Plasmó su lectura. Y en ese acto ilocutorio, ¿no? de la película misma, está rearticulando todo ese discurso que se desarma y se vuelve normal en la lectura, reescritura. Hay un proceso ahí pragmático muy interesante también, que nos puede dejar como un rastro de viga para poder llegar a una suerte de teoría del lector, que es lo que yo también traté de hacer en mi investigación. Estoy todavía tratando de armar, porque está ahí, está esa huella del lector. Yo lo propongo
como así, que deja una huella, deja una impronta. Y esa huella es precisamente la reescritura, el contorno de ese texto. Brecha es muy fino en eso, y todo su trabajo de adaptaciones opera en relación a eso. Todos sus trabajos de transposiciones están marcados como por distintas etapas de su trabajo. Todos los de Poe tienen esta figuración muy cercana como a lo latinoamericano. Yo no sé si a ustedes las imágenes les sonaban un poco como a los cuadros de Guayasamín. Todas estas caras y medias como cubistas, pero cubismo latinoamericano. Están esos referentes. Y luego hay otra mucho más interesante también de la adaptación de la novela, o sea, de parte de Sobrera y Tumba, Informe sobre Ciego, que es una cosa extraordinaria, se pueden leerlo porque es increíble. Hay una referencia clarísima a Guernica, de Picasso, en una viñeta, y él rehace Guernica en una viñeta. Y así también en prácticamente todas sus adaptaciones de Lovecraft. Y ahí él recurre al romanticismo alemán para hacer estos paisajes dementes de planos ultra generales con personajes diminutos para poder retratar las monstruosidades lovecraftianas, estas criaturas ancestrales que son enormes y desproporcionadas, que lo hace a puros trazos, a puros tachos, a puras tachaduras como Bols, otro artista alemán abstracto. Entonces, toda esa experimentación de alguna manera denota una lectura que nosotros también podemos ir persiguiendo, como yo decía, a través de la construcción del discurso narrativo gráfico en este caso. O sea, no solamente en la disposición de la secuencia, en el decoupage, en la composición de la página, sino que también en el uso de determinadas técnicas. Brecha usaba todo tipo de materiales para trabajar, partiendo con la tinta china, témpera, lápices de mina, agua estancada, sangre, de todo, para poder lograr un efecto. Y ese efecto es de alguna forma la huella de esa lectura. Gracias. Muchas gracias, Julio. Entonces, demos un aplauso a nuestros presentadores.